Existe una forma de pensar silenciosa que rige a muchas personas, la sensación de que la vida siempre les pone las cosas difíciles. Cuando algo se rompe, pensamos que es una señal de que nos equivocamos. Cuando una puerta se cierra, creemos que el camino está bloqueado. Y poco a poco nos adentramos en la vida con una actitud defensiva. Como si todo lo que sucede fuera simplemente otra prueba que debemos soportar. Pero Carl Jung tenía una visión más profunda del ser humano. Creía que lo que moldea nuestras vidas no es solo lo que nos sucede, sino cómo lo vemos y respondemos a ello. Cuando una persona cree que cada dificultad es prueba de fracaso, la vida le parece cada vez más cruel. Pero cuando una persona empieza a vivir con una premisa diferente, creyendo que incluso los desafíos la conducen al crecimiento, su forma de afrontar el mundo comienza a cambiar. En este video exploraremos una idea poderosa de la filosofía de Jung: actuar como si todo se desarrollara en última instancia para nuestro beneficio. No se trata de negar las dificultades, sino de comprender que la forma en que afrontamos la vida puede cambiar la forma en que ésta se despliega ante nosotros. Quédate hasta el final del video, porque las 5 verdades que vienen a continuación podrían hacerte reflexionar sobre lo que sucede en tu vida y darte cuenta de que tal vez nunca hubo nada en tu contra como creías. La primera verdad: el mundo refleja tu mundo interior. Los seres humanos a menudo creemos ver el mundo objetivamente. Pensamos que lo que sentimos sobre otras personas, sobre las circunstancias o sobre la vida misma, es simplemente una reacción a la realidad. Pero desde el punto de vista de Carl Jung, esto rara vez es cierto. La mayoría de las veces no vemos el mundo como es, sino a través de nuestro propio mundo interior. Recuerdos, creencias profundas, miedos innombrables y experiencias pasadas crean una lente invisible. Cada día al salir llevamos esa lente con nosotros, sin siquiera darnos cuenta. Por eso 2 personas pueden pasar por la misma circunstancia y, sin embargo, experimentar 2 realidades completamente diferentes. Una persona ve una oportunidad en la dificultad, otra solo ve un riesgo. Una persona entra en una conversación con apertura, otra lo hace a la defensiva. Las circunstancias externas no cambian tanto como imaginamos. Lo que realmente cambia reside en el mundo interior que cada persona lleva consigo al enfrentarse a esa circunstancia. En cierto modo, el mundo exterior es como un gran espejo, y nuestra mente es la que determina qué imagen se reflejará. Una vez me di cuenta de esto en una situación muy común. Una tarde estaba sentado en una cafetería que conocía bien. La luz del atardecer entraba suavemente por la ventana. El lugar estaba en silencio, con algunas conversaciones murmurando a mi alrededor. Al mirar hacia la calle, de repente vi a Jaden, un viejo amigo, al que no veía desde hacía muchos años. Solíamos ser muy cercanos, pero algunos malentendidos del pasado habían creado gradualmente una distancia entre nosotros. En el momento en que Jaden entró en la cafetería y me reconoció, mi primera reacción fue una ligera tensión interior. En cuestión de segundos, mi mente volvió a viejos recuerdos, conversaciones inconclusas, sentimientos incómodos que alguna vez creí que nunca se habían resuelto. Estaba casi seguro de que este encuentro sería incómodo. Pero lo que sucedió después fue completamente diferente. Jaden se acercó, sonrió con naturalidad y dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Nos sentamos y charlamos un rato. No hubo la incomodidad que había imaginado. La conversación fluyó con normalidad, incluso con bastante naturalidad, y en ese preciso instante comprendí algo con gran claridad. La tensión inicial no provenía de Jaden, sino de la historia que llevaba años guardando en mi cabeza. Carl Jung escribió una vez: «Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos». Cuando mucha gente lee esta frase por primera vez, piensa que Jung solo se refiere a la irritación hacia los demás. Pero su significado va más allá. Nuestras reacciones más intensas ante el mundo exterior a menudo revelan más sobre nosotros mismos que sobre ese mundo. En la psicología junguiana, este fenómeno se denomina proyección. Cuando una emoción, un miedo o una creencia existe en el inconsciente y aún no la hemos reconocido, la mente tiende a proyectarla hacia el exterior. Empezamos a ver en los demás lo que en realidad reside en nuestro interior. Lo que más nos inquieta del mundo exterior es a veces precisamente esa parte de nosotros mismos que nunca hemos visto con claridad. Esto ocurre con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Alguien que ha sufrido una traición puede iniciar nuevas relaciones con una silenciosa desconfianza.
Quien creció con la sensación de no ser lo suficientemente bueno, puede creer que los demás lo juzgan, incluso cuando simplemente guardan silencio. Quien carga con muchas heridas sin cicatrizar, puede percibir fácilmente frialdad por todas partes. La realidad externa no necesariamente contiene esas cosas, pero la mente se ha acostumbrado a buscarlas. Una forma sencilla de visualizar esto es imaginar la mente como un espejo. Si ese espejo está cubierto por el polvo de viejos recuerdos y viejas creencias, la imagen reflejada se distorsionará. Pero cuando se ve ese polvo y se va limpiando poco a poco el reflejo, empieza a aclararse. El mundo exterior puede seguir igual, pero nuestra percepción de él comienza a cambiar. Por eso Jung creía que el camino para comprender el mundo siempre empieza con el camino para comprenderse a uno mismo. Cuando una persona empieza a observar sus propias reacciones, lo que la irrita, lo que la enfada, lo que la hace sentir amenazada, está viendo las partes ocultas de su propia mente. Esas reacciones son como señales que indican dónde una vieja creencia o una vieja historia aún permanece confusa en la psique. La mayoría de la gente dedica mucho tiempo a intentar cambiar el mundo exterior. Quieren cambiar las circunstancias a los demás, las situaciones. Pero Jung creía que el camino más profundo a menudo empieza en la dirección opuesta. Mira primero hacia adentro. Cuando una persona comprende su mundo interior con claridad, también empieza a ver el mundo exterior con mayor claridad. Así pues, cuando empiezas a comprender tu mundo interior, no solo te comprendes a ti mismo más profundamente, sino que también comprendes la vida más profundamente. Poco a poco te das cuenta de que muchas cosas que antes te provocaban fuertes reacciones eran en realidad espejos que reflejaban aspectos de tu interior que aún no habías comprendido. Y cuando la luz de la conciencia empieza a iluminar ese mundo interior, tu perspectiva sobre las personas, las circunstancias y tu propia vida se vuelve más suave y clara. El mundo exterior puede seguir igual, pero en la quietud de la conciencia empiezas a ver que ya no te dejas arrastrar por viejos reflejos. Aprendes a mirar la vida con ojos más profundos y libres. La segunda verdad, el inconsciente responde a través de la acción, no de las palabras. Y cuando empezamos a comprender que el mundo exterior a menudo refleja nuestro mundo interior, una capa más profunda de la psicología humana se revela gradualmente. Debajo del pensamiento consciente existe una parte silenciosa, pero inmensamente poderosa de la mente, el inconsciente. Esta parte de la mente no se deja convencer por las bellas palabras que repetimos a diario. No discute con nosotros ni analiza como la razón. Simplemente observa en silencio cómo vivimos. Desde la perspectiva de Carl Jung, los seres humanos no se definen realmente por lo que dicen de sí mismos, sino por las acciones que repiten en su vida diaria. Carl Jung escribió una frase breve pero contundente: "Eres lo que haces, no lo que dices que harás". Esta frase toca una verdad psicológica que muchos suelen evitar. Se puede hablar sin cesar sobre el deseo de cambiar la vida, de ser más fuertes, más seguros de sí mismos, o una mejor versión de uno mismo. Pero si la vida cotidiana sigue guiada por viejos hábitos, viejas reacciones y viejos miedos, entonces, en lo más profundo de la mente, el inconsciente continúa creyendo en la historia conocida. No recuerda las promesas. Recuerda lo que se demuestra con acciones. La razón reside en la forma en que opera el inconsciente. Nuestra mente consciente piensa a través del lenguaje, la lógica y la argumentación. Podemos decirnos a nosotros mismos que entendemos el problema que cambiaremos a partir de mañana, pero el inconsciente no interpreta esas palabras como imaginamos. Interpreta la experiencia. Cada acción repetida es como una marca grabada en la capa más profunda de la mente. Con el tiempo, esas marcas se convierten gradualmente en las creencias que el inconsciente tiene sobre quién eres. Un ejemplo profundo de la literatura lo ilustra claramente. En la novela Los Miserables de Víctor Hugo, el personaje de Jean Valjean fue un convicto que cargaba con un pasado pesado y el desprecio de la sociedad. Tras ser perdonado y tratado con compasión por el obispo Myriel, experimentó una conmoción moral que lo llevó a decidir cambiar su vida. A partir de ese momento, Valjean intentó vivir de forma diferente, no solo mediante una promesa, sino a través de decisiones concretas tomadas a lo largo de muchos años. Jean Valjean comenzó a vivir como un hombre nuevo. Ayudó a los pobres, protegió a los vulnerables y eligió repetidamente hacer lo correcto incluso
cuando ello implicaba sacrificar sus propios intereses. Con el tiempo, esas acciones fueron conformando gradualmente un camino de vida distinto al de su pasado. Desde la perspectiva de la psicología moderna, podemos entender este cambio como un proceso en el que las acciones repetidas refuerzan una nueva identidad. Al vivir y actuar continuamente como un mejor hombre, Valjean se convirtió gradualmente en el hombre que había elegido ser. Esta historia refleja un principio muy real de la mente humana. No nos convertimos en la persona que imaginamos ser, sino en la persona que nuestras acciones demuestran cada día. Una persona no se vuelve valiente simplemente porque se crea valiente, sino porque sigue adelante incluso cuando tiene miedo. Para comprender mejor este mecanismo, imagina el inconsciente como un vasto bosque. Cada acción que realizas es como una huella que atraviesa ese bosque. Un solo paso puede no dejar rastro evidente, pero cuando se recorre el mismo camino, cientos, incluso miles de veces, comienza a formarse un sendero. Con el tiempo ese sendero se convierte en el camino más fácil del bosque. Y cuando nos enfrentamos a una nueva elección, el inconsciente a menudo nos guía de vuelta al camino más familiar. Así es como se forman los hábitos y la identidad en la mente humana. No a partir de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas durante el tiempo suficiente. Lo que hacemos cada día se convierte silenciosamente en la historia que el inconsciente cree sobre nosotros. Y cuando el inconsciente cree esa historia durante el tiempo suficiente, comienza a guiar nuestra forma de pensar, de sentir y de interactuar con el mundo. Carl Jung veía el proceso de cambio humano desde esta perspectiva. No creía que las personas cambiaran simplemente pensando diferente. El cambio real comienza cuando una persona empieza a vivir de forma diferente, aunque sea ligeramente. Cuando alguien empieza a actuar en la dirección de la versión de sí mismo en la que quiere convertirse, está enviando señales completamente nuevas a las capas más profundas de la mente. Al principio este tipo de cambio suele resultar antinatural. Una persona acostumbrada a retraerse en sí misma se sentirá extraña cuando empiece a expresar sus pensamientos en voz alta. Una persona acostumbrada a procrastinar encontrará difícil cuando empiece a hacer de inmediato algo que antes siempre evitaba. Pero para el inconsciente, lo que importa no es si la sensación es cómoda o no. Lo que importa es que la señal de acción haya cambiado. Cuando estas nuevas señales se repiten el tiempo suficiente, algo muy interesante comienza a suceder. Las emociones que solemos creer que deben surgir primero, como la confianza, la claridad o la disposición, aparecen gradualmente después de la acción. Lo que al principio resultaba incómodo se vuelve familiar. Lo que antes nos asustaba empieza a sentirse normal. No porque las circunstancias hayan cambiado primero, sino porque el mapa mental ha comenzado a cambiar. Así pues, la verdadera transformación rara vez comienza con una gran decisión o una promesa poderosa. A menudo comienza con una acción pequeña, pero genuina. Una pequeña elección que haces hoy. Un paso que antes solías evitar. Cuando esas pequeñas acciones se repiten el tiempo suficiente, el inconsciente reescribe gradualmente la historia que cree sobre ti. Y cuando la historia interna cambia la forma en que te desenvuelves en el mundo, también comienza a cambiar. Si esta parte te hace detenerte un momento y reflexionar sobre cómo vives, deja tus pensamientos en los comentarios. A veces el cambio no comienza con grandes decisiones, sino con un pequeño instante en el que somos lo suficientemente honestos como para mirarnos a nosotros mismos y expresar lo que acabamos de comprender. Un pensamiento escrito, una idea compartida, ya es una acción. Y como sugirió Jung, son esas pequeñas pero genuinas acciones las que silenciosamente dan forma a la persona en la que nos estamos convirtiendo. La tercera verdad, el héroe que llevas dentro espera ser despertado. Si las nuevas acciones se repiten el tiempo suficiente, comienza a producirse un movimiento más profundo en la mente. Es entonces cuando otra parte del ser humano despierta gradualmente. En la psicología de Carl Jung, esa parte se denomina arquetipo del héroe. El héroe aquí no es un personaje de cuentos míticos, con espada y victorias estruendosas. El héroe del que hablaba Jung es una posibilidad psicológica que existe en todo ser humano. La capacidad de superarse, de afrontar el miedo y de convertirse gradualmente en uno mismo. Un seguidor del canal dejó un comentario que me marcó durante mucho tiempo. Compartió que durante muchos años su vida parecía bastante estable desde fuera. Tenía un trabajo estable, ingresos suficientes para vivir
y todo parecía ir sobre ruedas. Pero en su interior siempre albergaba la vaga sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Cada día se sentía como una sucesión de rutinas repetitivas. No era realmente infeliz, pero tampoco sentía que viviera en consonancia con su verdadera esencia. Una noche, tras ver un vídeo sobre la filosofía de Jung, empezó a hacerse una pregunta sencilla. Si seguía viviendo así durante otros 10 años, ¿sentiría que había vivido de verdad? Esa pregunta lo acompañó durante mucho tiempo. Entonces decidió intentar cambiar algo muy pequeño. Empezó a dedicar unas horas a la semana a estudiar de nuevo un campo que le había apasionado en su juventud, pero que había abandonado por considerarlo poco práctico. Al principio solo fue un pequeño cambio en su rutina. No ocurrió nada drástico de inmediato, pero después de muchos meses se dio cuenta de que algo en su interior había empezado a sentirse diferente. No porque su vida se hubiera vuelto de repente más fácil, sino porque había empezado a verse a sí mismo como alguien capaz de caminar en la dirección que realmente deseaba. Al leer su historia, lo que más me impactó no fue que cambiara de trabajo ni de trayectoria profesional, sino el momento en que se atrevió a avanzar hacia aquello que siempre había temido. En la psicología junguiana, ese momento es precisamente cuando el arquetipo del héroe comienza a manifestarse. El héroe no aparece cuando todo está claro. El héroe surge cuando una persona se atreve a adentrarse en lo desconocido. No sabe con certeza qué le espera, pero sigue adelante. Carl Jung creía que todo ser humano posee un gran potencial que aún no se ha desarrollado plenamente. Sin embargo, la mayoría de las veces ese potencial queda oculto por los roles que hemos aprendido de la sociedad. Aprendemos a estar seguros, a evitar errores y a seguir caminos preestablecidos. Estos roles se convierten gradualmente en una máscara psicológica que Jung denominó persona. Esta máscara nos ayuda a adaptarnos al mundo, pero si vivimos con ella demasiado tiempo, podemos llegar a olvidar quiénes somos en realidad. Por eso Jung creía que el viaje más importante de la vida no consiste en convertirse en un ideal perfecto a los ojos de la sociedad. El viaje más importante es el de convertirse gradualmente en uno mismo. Jung escribió una vez: «El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres». Esta frase no se refiere a un avance repentino, sino a un largo proceso en el que el ser humano se despoja lentamente de las capas que antes vestía para adaptarse al mundo. En este proceso que Jung denominó individuación, la persona comienza a mirar directamente a las partes de sí misma que antes evitaba. Puede ser el miedo al fracaso, la sensación de insuficiencia o sueños que antes consideraba inalcanzables. Cuando esas partes se ven con claridad, algo interesante comienza a suceder. En lugar de seguir huyendo de ellas, la persona comienza a acercarse. Y en ese preciso instante, el héroe interior comienza a despertar. Para visualizar este proceso con mayor facilidad, imaginemos a un ser humano como una semilla enterrada profundamente en la tierra. Durante mucho tiempo desde fuera puede parecer que nada cambia, pero bajo la tierra oscura se desarrolla un proceso silencioso. La semilla se abre, echa raíces y se prepara para el momento en que alcanzará la luz. Cuando el pequeño brote finalmente emerge de la tierra y aparece en la superficie, lo llamamos el comienzo. Pero en realidad el comienzo ocurrió mucho antes. El despertar del héroe interior es muy similar. No sucede en un instante. Es el resultado de muchas experiencias, muchos pensamientos y muchas pequeñas acciones que se acumulan con el tiempo. Cada vez que una persona se atreve a ir un poco más allá de lo conocido, ayuda a que esa semilla crezca más fuerte. Jung creía que los seres humanos no maduran verdaderamente evitando sus miedos, sino atreviéndose a adentrarse en lo desconocido de sí mismos. Esto no significa que la vida se vuelva más fácil. De hecho, los primeros pasos de este viaje suelen ir acompañados de inestabilidad e incertidumbre. Pero es precisamente en esos espacios inciertos donde las personas comienzan a descubrir sus mayores fortalezas. El héroe en la psicología junguiana no es alguien que no siente miedo. El héroe es aquel que sigue adelante incluso cuando el miedo persiste. No espera a que todo sea perfecto. Camina mientras el camino aún es tenue, mientras las respuestas aún no están claras. Y son esos pasos los que gradualmente dan forma a la persona en la que uno se convierte. Con el tiempo, cuando una persona continúa caminando por ese camino, su perspectiva de la vida también cambia.
Las dificultades que antes se veían solo como fracasos comienzan a ser vistas como pruebas necesarias. Los momentos de inestabilidad ya no son solo algo que evitar, sino que se convierten en parte natural del camino del crecimiento. La lección de esta sección es muy clara y también muy profunda. El héroe que a menudo buscamos en las grandes historias en realidad siempre ha existido dentro de cada ser humano. No espera el momento perfecto para aparecer. Espera solo el momento en que te atreves a dar un paso, aunque sea muy pequeño, en la dirección de la persona en la que realmente sientes que quieres convertirte. Y quizás el viaje más importante de la vida no sea la búsqueda de la fuerza en algún lugar externo. Es el viaje de comprender gradualmente que el poder para cambiar tu vida siempre ha vivido dentro de ti, esperando solo el momento en que seas lo suficientemente valiente para despertarlo. La cuarta verdad: el camino se abre para quienes se atreven a caminar con fe. Sin embargo, cuando los seres humanos comienzan a reconocer la llamada más profunda que reside en su interior, también comprenden otra verdad. El camino que tenemos por delante rara vez se presenta con total claridad. Hay momentos en la vida en que ya no deseamos regresar al camino anterior, pero el nuevo camino aún se vislumbra tenuemente. Es en estos momentos cuando la fe adquiere una importancia crucial. Según la filosofía de Carl Jung, los seres humanos no maduran esperando la certeza absoluta, sino aprendiendo a avanzar incluso cuando aún no pueden vislumbrar la totalidad de su vida. Jung escribió en una ocasión: la fe, la esperanza, el amor y la comprensión son los mayores logros del esfuerzo humano. Para él, la fe no era simplemente un estado emocional, era una profunda capacidad psicológica que permite a la persona atravesar las zonas oscuras de la vida que la razón aún no comprende del todo. La vida no siempre nos ofrece un mapa claro. De hecho, muchos de los momentos cruciales en la vida humana se presentan cuando el camino por delante aún es incierto. Un ejemplo muy claro de esto aparece en la Biblia en la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro le pidió salir de la barca y caminar hacia él. Lo notable es que en el primer instante, Pedro realmente caminó sobre el agua. Pero cuando bajó la mirada hacia las olas y permitió que el miedo se apoderara de su mente, comenzó a hundirse. A nivel simbólico, esta historia no solo trata de un milagro, sino que refleja una ley psicológica muy profunda. Cuando la fe guía la acción, los seres humanos pueden superar límites que antes creían imposibles. Pero cuando la mente se centra en el miedo, ese paso comienza a tambalearse de inmediato. En la psicología junguiana, esto refleja la naturaleza del proceso de individuación. Cuando una persona comienza a vivir con mayor autenticidad consigo misma, a menudo debe abandonar estructuras familiares que antes le brindaban una sensación de seguridad. Las nuevas decisiones rara vez vienen acompañadas de total certeza. Hay momentos en que una persona solo tiene una leve intuición de que esa dirección es fiel a su naturaleza más profunda. Y en esos momentos la fe se convierte en una energía psicológica única. Ayuda a la persona a seguir adelante cuando la razón aún no tiene todas las respuestas. La ciencia moderna también ofrece una perspectiva interesante sobre este fenómeno. En el estudio del cerebro, los neurocientíficos han descubierto que los seres humanos poseen un sistema llamado sistema reticular activador. Esta es la parte del cerebro responsable de filtrar la información que percibimos del mundo que nos rodea. La realidad siempre contiene innumerables señales y oportunidades, pero el cerebro solo nos permite reconocer lo que considera importante. Cuando una persona comienza a actuar en una nueva dirección, este sistema comienza a ajustar su forma de ver el mundo. Las oportunidades, las personas y las posibilidades relacionadas con ese camino comienzan a aparecer con mayor claridad. Esto hace que muchas personas sientan que la vida comienza a abrirse cuando se atreven a dar un paso. Pero en realidad esas posibilidades siempre han existido. Simplemente antes de actuar, la mente aún no se había adaptado para percibirlas. Cuando la acción cambia, la percepción cambia con ella. Las personas comienzan a ver puertas que antes pasaban desapercibidas. Una forma sencilla de visualizar esto es imaginar a alguien con una pequeña linterna caminando por un sendero oscuro en un bosque por la noche. El haz de luz solo alcanza unos pocos metros. Si esa persona insiste en ver todo el camino, antes de dar el primer paso, se quedará quieta para siempre.
Pero si camina paso a paso, la luz siempre revelará el siguiente tramo del camino. El camino completo no aparece al principio, solo revela lo suficiente para el siguiente paso. La vida humana a menudo funciona de manera muy similar. Carl Jung creía que muchas personas se quedan estancadas en la vida, no por falta de capacidad, sino porque esperan la certeza antes de actuar. Quieren saber que su elección es definitivamente correcta, que el camino que tienen por delante será seguro. Pero los verdaderos puntos de inflexión en la vida rara vez aparecen en lugares de certeza. Suelen aparecer en la frontera entre lo familiar y lo desconocido. Y en esa frontera uno debe tomar una decisión crucial, regresar a la zona de seguridad o seguir adelante. Lo interesante es que al cruzar esa frontera, uno suele descubrir que es mucho más fuerte de lo que creía. Empiezan a surgir nuevas habilidades, se abren nuevos caminos, no porque la vida cambie de repente, sino porque se empieza a vivir de una manera diferente. Aplicar esto en la vida real es muy sencillo. Un ser humano no necesita resolver todo su futuro de golpe. Lo que suele ser necesario es dar el siguiente paso. Una conversación que has estado posponiendo, una habilidad que quieres aprender, una pequeña decisión que te acerca a la persona que realmente quieres ser. Cuando se dan esos pequeños pasos, el camino se va aclarando gradualmente, de maneras que antes no podías ver. Antes de continuar, tómate un momento de tranquilidad. Ralentiza tu respiración y haz una breve pausa. A veces en el ajetreo de la vida olvidamos que el camino del crecimiento no consiste en correr lo más rápido posible, sino en caminar con conciencia. Si hay un camino en tu vida hacia el que sientes que necesitas dar un paso, aunque aún sea incierto, deja una simple frase en los comentarios: elijo caminar con fe. A veces escribir una sola frase así es una forma de recordarte que todo gran viaje en la vida comienza con un pequeño paso lleno de fe. La quinta verdad: no controlas la vida, co-creas la realidad con ella. Es aquí cuando una persona se atreve a caminar con fe que gradualmente comprende una verdad más profunda sobre la vida. No controlamos absolutamente todo lo que sucede, pero tampoco somos completamente impotentes ante ello. La vida no es una máquina cuyos engranajes puedan ser controlados por manos humanas, pero tampoco es un flujo de pura aleatoriedad. Desde el punto de vista de Carl Jung, la vida es como un proceso continuo de interacción entre el mundo exterior y el mundo interior humano. No somos controladores absolutos, pero tampoco somos espectadores pasivos. Somos co-creadores de nuestra propia vida. Carl Jung escribió una frase muy famosa: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase encierra una profunda verdad psicológica. La mayoría de las personas creen que su vida está determinada por las circunstancias, la suerte o factores externos. Pero Jung creía que gran parte de lo que llamamos destino no son más que patrones inconscientes que se repiten a lo largo de la vida. Durante toda la vida, cada persona lleva consigo creencias, recuerdos y patrones psicológicos formados en la infancia. Estos patrones influyen en cómo percibimos las oportunidades, cómo respondemos a las dificultades e incluso en las decisiones que creemos tomar libremente. Cuando estos patrones permanecen en el inconsciente, la persona siente que la vida le sucede sin que ella se dé cuenta. Pero cuando empiezan a reconocerse, la persona comienza a comprender que puede participar en la construcción de su propia realidad. Un ejemplo interesante de esto se puede ver en la historia de Sara Blakely, fundadora de la marca Spanx. Antes de convertirse en una de las empresarias más exitosas de Estados Unidos, Sara sufrió numerosos fracasos. La habían rechazado en muchos trabajos, había tenido empleos de ventas comunes y corrientes, y no tenía ninguna experiencia en el mundo empresarial. Pero lo interesante es que en su familia, su padre les hacía a sus hijos una pregunta muy peculiar cada noche: ¿en qué fracasaste hoy? Si la respuesta era, no, decía que tal vez no se habían esforzado lo suficiente. Esa forma de ver las cosas cambió por completo la manera en que Sara afrontaba la vida. En lugar de ver el fracaso como una señal de que iba por el camino equivocado, lo consideró una parte natural del proceso creativo. Cuando empezó a desarrollar la idea de Spanx, no tenía experiencia en la industria de la moda, ni inversores, ni garantía de que su producto tuviera éxito. Pero siguió adelante paso a paso dando vida a sus ideas. Y fue precisamente ese proceso el que le abrió oportunidades que antes no había podido vislumbrar. Desde la perspectiva de Jung,
esta historia no es solo una historia de negocios, sino que refleja un principio psicológico muy importante. Cuando los seres humanos cambian su forma de relacionarse con la vida, la realidad comienza a cambiar en consecuencia. No porque lo controlen todo, sino porque empiezan a participar en el proceso creativo de la vida, en lugar de simplemente reaccionar ante él. Una forma sencilla de visualizarlo es imaginar la vida como una pieza musical. Muchos creen ser meros oyentes pasivos, que la melodía de la vida ya está escrita. Pero según Jung, el ser humano es como un músico que toca con una gran orquesta. No se puede controlar toda la composición, ni decidir todo lo que sucederá, pero sí se puede decidir cómo interpretar la propia parte. Y al cambiar la forma de tocar la pieza musical, también empieza a cambiar. Esto explica por qué dos personas pueden vivir circunstancias muy similares y sin embargo tener vidas completamente diferentes. Una persona ve una oportunidad en la adversidad y empieza a actuar. Otra ve la misma adversidad y se siente atrapada. La realidad externa puede ser similar, pero la forma en que cada persona participa en ella es totalmente diferente. En la psicología junguiana, este proceso está ligado al camino de la individuación. Cuando las personas comienzan a reconocer sus patrones inconscientes, gradualmente se liberan en su forma de vivir. Ya no se dejan llevar por viejas reacciones automáticas. En cambio, comienzan a elegir cómo responder a la vida. Y en esas pequeñas decisiones comienza a florecer una forma de creatividad. Lo fascinante es que cuando una persona vive de esta manera, la vida a menudo se siente más ligera. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no intentan controlarlo todo. Comprenden que la vida es un proceso interactivo. Hay aspectos que pueden influir y otros que deben aprender a aceptar. Cuando desaparece la tensión del control, la energía humana comienza a liberarse para la creación. Una imagen que puede aclarar esto es imaginar a alguien aprendiendo a surfear. Los principiantes a menudo intentan luchar contra la ola. Tensan todo el cuerpo, intentan controlar el movimiento del agua y caen una y otra vez. Pero los surfistas experimentados no intentan controlar el océano. Observan el ritmo de las olas, adaptan su cuerpo al movimiento del agua y cooperan con ella. No dominan la ola, sino que junto con ella crean un hermoso movimiento. La vida es igual. Cuando los seres humanos intentan controlarlo todo, a menudo se sienten agotados. Pero cuando aprenden a escuchar, adaptarse y actuar desde un estado más consciente, comienzan a sentir que fluyen con la vida. La aplicación práctica de esto es, en realidad, muy simple y a la vez muy profunda. Los seres humanos no necesitan controlar toda su vida. Lo que se necesita es aprender a participar en ella conscientemente. Y eso puede comenzar con pequeñas acciones. Observa tus reacciones, reconoce los viejos patrones que se repiten y elige responder de una manera nueva. Cada vez que haces eso, sacas a la luz una parte más del inconsciente. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones comienzan a cambiar la forma en que las personas experimentan la realidad. Ya no sienten que la vida les sucede a ellos. Comienzan a sentir que viven en una relación viva con la vida, donde cada acción, cada percepción y cada elección contribuyen a moldear su experiencia. Y quizás ese sea el significado más profundo de esta última verdad. Los seres humanos no necesitan controlar toda su vida para vivir una vida plena. Lo que se necesita es aprender a vivir con conciencia, con fe y con la voluntad de participar en su propio desarrollo creativo. Cuando eso sucede, ya no intentas forzar la vida a seguir tu voluntad. Comienzas a vivir como co-creador con la realidad misma. Al concluir este viaje, lo más importante que nos deja la filosofía de Carl Jung no es una fórmula para controlar la vida, sino una forma más profunda de ver cómo nos adentramos en la realidad. Cuando una persona comienza a vivir como si todo lo que sucede tuviera un significado para su crecimiento, deja de sentirse arrastrada por la lucha contra la vida. En cambio, aprenden a caminar con conciencia, con fe y con la voluntad de explorarse a sí mismos. Actuar como si todo fuera a salir bien, al final, no es un consejo para negar las dificultades. Es una actitud psicológica que ayuda a mantenerse firme, incluso cuando el camino por delante aún es incierto. Cuando uno se adentra en la vida con la fe de que cada experiencia lo conduce hacia una versión más profunda de sí mismo, su perspectiva del mundo comienza a cambiar. Y a veces ese mismo cambio es lo que hace que la vida parezca abrirse de una manera completamente diferente. Si las reflexiones de este video te conmovieron, dale a me gusta
y suscríbete al canal para que puedas seguir explorando con nosotros las profundidades de la mente humana a través de las teorías de Carl Jung. Porque a veces lo que te espera no es una respuesta, sino una nueva versión de ti mismo esperando ser vivida plenamente. Existe una forma de pensar silenciosa que rige a muchas personas, la sensación de que la vida siempre les pone las cosas difíciles. Cuando algo se rompe, pensamos que es una señal de que nos equivocamos. Cuando una puerta se cierra, creemos que el camino está bloqueado. Y poco a poco nos adentramos en la vida con una actitud defensiva. Como si todo lo que sucede fuera simplemente otra prueba que debemos soportar. Pero Carl Jung tenía una visión más profunda del ser humano. Creía que lo que moldea nuestras vidas no es solo lo que nos sucede, sino cómo lo vemos y respondemos a ello. Cuando una persona cree que cada dificultad es prueba de fracaso, la vida le parece cada vez más cruel. Pero cuando una persona empieza a vivir con una premisa diferente, creyendo que incluso los desafíos la conducen al crecimiento, su forma de afrontar el mundo comienza a cambiar. En este video exploraremos una idea poderosa de la filosofía de Jung, actuar como si todo se desarrollara en última instancia para nuestro beneficio. No se trata de negar las dificultades, sino de comprender que la forma en que afrontamos la vida puede cambiar la forma en que ésta se despliega ante nosotros. Quédate hasta el final del video, porque las 5 verdades que vienen a continuación podrían hacerte reflexionar sobre lo que sucede en tu vida y darte cuenta de que tal vez nunca hubo nada en tu contra como creías. La primera verdad. El mundo refleja tu mundo interior. Los seres humanos a menudo creemos ver el mundo objetivamente. Pensamos que lo que sentimos sobre otras personas, sobre las circunstancias o sobre la vida misma es simplemente una reacción a la realidad. Pero desde el punto de vista de Carl Jung, esto rara vez es cierto. La mayoría de las veces no vemos el mundo como es, sino a través de nuestro propio mundo interior. Recuerdos, creencias profundas, miedos innombrables y experiencias pasadas crean una lente invisible. Cada día al salir llevamos esa lente con nosotros, sin siquiera darnos cuenta. Por eso 2 personas pueden pasar por la misma circunstancia y sin embargo experimentar 2 realidades completamente diferentes. Una persona ve una oportunidad en la dificultad, otra solo ve un riesgo. Una persona entra en una conversación con apertura, otra lo hace a la defensiva. Las circunstancias externas no cambian tanto como imaginamos. Lo que realmente cambia reside en el mundo interior que cada persona lleva consigo al enfrentarse a esa circunstancia. En cierto modo, el mundo exterior es como un gran espejo, y nuestra mente es la que determina qué imagen se reflejará. Una vez me di cuenta de esto en una situación muy común. Una tarde estaba sentado en una cafetería que conocía bien. La luz del atardecer entraba suavemente por la ventana. El lugar estaba en silencio, con algunas conversaciones murmurando a mi alrededor. Al mirar hacia la calle, de repente vi a Jaden, un viejo amigo, al que no veía desde hacía muchos años. Solíamos ser muy cercanos, pero algunos malentendidos del pasado habían creado gradualmente una distancia entre nosotros. En el momento en que Jaden entró en la cafetería y me reconoció, mi primera reacción fue una ligera tensión interior. En cuestión de segundos, mi mente volvió a viejos recuerdos, conversaciones inconclusas, sentimientos incómodos que alguna vez creí que nunca se habían resuelto. Estaba casi seguro de que este encuentro sería incómodo. Pero lo que sucedió después fue completamente diferente. Jaden se acercó, sonrió con naturalidad y dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Nos sentamos y charlamos un rato. No hubo la incomodidad que había imaginado. La conversación fluyó con normalidad, incluso con bastante naturalidad, y en ese preciso instante comprendí algo con gran claridad. La tensión inicial no provenía de Jaden, sino de la historia que llevaba años guardando en mi cabeza. Carl Jung escribió una vez: «Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos». Cuando mucha gente lee esta frase por primera vez, piensa que Jung solo se refiere a la irritación hacia los demás. Pero su significado va más allá. Nuestras reacciones más intensas ante el mundo exterior a menudo revelan más sobre nosotros mismos que sobre ese mundo. En la psicología junguiana, este fenómeno se denomina proyección. Cuando una emoción, un miedo o una creencia existe en el inconsciente y aún no la hemos reconocido, la mente tiende a proyectarla hacia el exterior. Empezamos a ver en los demás lo que en realidad reside en nuestro interior.
Lo que más nos inquieta del mundo exterior es a veces precisamente esa parte de nosotros mismos que nunca hemos visto con claridad. Esto ocurre con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Alguien que ha sufrido una traición puede iniciar nuevas relaciones con una silenciosa desconfianza. Quien creció con la sensación de no ser lo suficientemente bueno puede creer que los demás lo juzgan, incluso cuando simplemente guardan silencio. Quien carga con muchas heridas sin cicatrizar puede percibir fácilmente frialdad por todas partes. La realidad externa no necesariamente contiene esas cosas, pero la mente se ha acostumbrado a buscarlas. Una forma sencilla de visualizar esto es imaginar la mente como un espejo. Si ese espejo está cubierto por el polvo de viejos recuerdos y viejas creencias, la imagen reflejada se distorsionará. Pero cuando se ve ese polvo y se va limpiando poco a poco el reflejo, empieza a aclararse. El mundo exterior puede seguir igual, pero nuestra percepción de él comienza a cambiar. Por eso Jung creía que el camino para comprender el mundo siempre empieza con el camino para comprenderse a uno mismo. Cuando una persona empieza a observar sus propias reacciones, lo que la irrita, lo que la enfada, lo que la hace sentir amenazada, está viendo las partes ocultas de su propia mente. Esas reacciones son como señales que indican dónde una vieja creencia o una vieja historia aún permanece confusa en la psique. La mayoría de la gente dedica mucho tiempo a intentar cambiar el mundo exterior. Quieren cambiar las circunstancias a los demás, las situaciones. Pero Jung creía que el camino más profundo a menudo empieza en la dirección opuesta. Mira primero hacia adentro. Cuando una persona comprende su mundo interior con claridad, también empieza a ver el mundo exterior con mayor claridad. Así pues, cuando empiezas a comprender tu mundo interior, no solo te comprendes a ti mismo más profundamente, sino que también comprendes la vida más profundamente. Poco a poco te das cuenta de que muchas cosas que antes te provocaban fuertes reacciones eran en realidad espejos que reflejaban aspectos de tu interior que aún no habías comprendido. Y cuando la luz de la conciencia empieza a iluminar ese mundo interior, tu perspectiva sobre las personas, las circunstancias y tu propia vida se vuelve más suave y clara. El mundo exterior puede seguir igual, pero en la quietud de la conciencia empiezas a ver que ya no te dejas arrastrar por viejos reflejos. Aprendes a mirar la vida con ojos más profundos y libres. La segunda verdad, el inconsciente responde a través de la acción, no de las palabras. Y cuando empezamos a comprender que el mundo exterior a menudo refleja nuestro mundo interior, una capa más profunda de la psicología humana se revela gradualmente. Debajo del pensamiento consciente existe una parte silenciosa, pero inmensamente poderosa de la mente, el inconsciente. Esta parte de la mente no se deja convencer por las bellas palabras que repetimos a diario. No discute con nosotros ni analiza como la razón. Simplemente observa en silencio cómo vivimos. Desde la perspectiva de Carl Jung, los seres humanos no se definen realmente por lo que dicen de sí mismos, sino por las acciones que repiten en su vida diaria. Carl Jung escribió una frase breve pero contundente: "Eres lo que haces, no lo que dices que harás". Esta frase toca una verdad psicológica que muchos suelen evitar. Se puede hablar sin cesar sobre el deseo de cambiar la vida, de ser más fuertes, más seguros de sí mismos, o una mejor versión de uno mismo. Pero si la vida cotidiana sigue guiada por viejos hábitos, viejas reacciones y viejos miedos, entonces, en lo más profundo de la mente, el inconsciente continúa creyendo en la historia conocida. No recuerda las promesas. Recuerda lo que se demuestra con acciones. La razón reside en la forma en que opera el inconsciente. Nuestra mente consciente piensa a través del lenguaje, la lógica y la argumentación. Podemos decirnos a nosotros mismos que entendemos el problema que cambiaremos a partir de mañana, pero el inconsciente no interpreta esas palabras como imaginamos. Interpreta la experiencia. Cada acción repetida es como una marca grabada en la capa más profunda de la mente. Con el tiempo, esas marcas se convierten gradualmente en las creencias que el inconsciente tiene sobre quién eres. Un ejemplo profundo de la literatura lo ilustra claramente. En la novela Los Miserables de Víctor Hugo, el personaje de Jean Valjean fue un convicto que cargaba con un pasado pesado y el desprecio de la sociedad. Tras ser perdonado y tratado con compasión por el obispo Myriel, experimentó una conmoción moral que lo llevó a decidir cambiar su vida. A partir de ese momento, Valjean intentó vivir de forma diferente.
no solo mediante una promesa, sino a través de decisiones concretas tomadas a lo largo de muchos años. Jean Valjean comenzó a vivir como un hombre nuevo. Ayudó a los pobres, protegió a los vulnerables y eligió repetidamente hacer lo correcto incluso cuando ello implicaba sacrificar sus propios intereses. Con el tiempo, esas acciones fueron conformando gradualmente un camino de vida distinto al de su pasado. Desde la perspectiva de la psicología moderna, podemos entender este cambio como un proceso en el que las acciones repetidas refuerzan una nueva identidad. Al vivir y actuar continuamente como un mejor hombre, Valjean se convirtió gradualmente en el hombre que había elegido ser. Esta historia refleja un principio muy real de la mente humana. No nos convertimos en la persona que imaginamos ser, sino en la persona que nuestras acciones demuestran cada día. Una persona no se vuelve valiente simplemente porque se crea valiente, sino porque sigue adelante incluso cuando tiene miedo. Para comprender mejor este mecanismo, imagina el inconsciente como un vasto bosque. Cada acción que realizas es como una huella que atraviesa ese bosque. Un solo paso puede no dejar rastro evidente, pero cuando se recorre el mismo camino, cientos, incluso miles de veces, comienza a formarse un sendero. Con el tiempo ese sendero se convierte en el camino más fácil del bosque. Y cuando nos enfrentamos a una nueva elección, el inconsciente a menudo nos guía de vuelta al camino más familiar. Así es como se forman los hábitos y la identidad en la mente humana. No a partir de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas durante el tiempo suficiente. Lo que hacemos cada día se convierte silenciosamente en la historia que el inconsciente cree sobre nosotros. Y cuando el inconsciente cree esa historia durante el tiempo suficiente, comienza a guiar nuestra forma de pensar, de sentir y de interactuar con el mundo. Carl Jung veía el proceso de cambio humano desde esta perspectiva. No creía que las personas cambiaran simplemente pensando diferente. El cambio real comienza cuando una persona empieza a vivir de forma diferente, aunque sea ligeramente. Cuando alguien empieza a actuar en la dirección de la versión de sí mismo en la que quiere convertirse, está enviando señales completamente nuevas a las capas más profundas de la mente. Al principio, este tipo de cambio suele resultar antinatural. Una persona acostumbrada a retraerse en sí misma se sentirá extraña cuando empiece a expresar sus pensamientos en voz alta. Una persona acostumbrada a procrastinar encontrará difícil cuando empiece a hacer de inmediato algo que antes siempre evitaba. Pero para el inconsciente, lo que importa no es si la sensación es cómoda o no. Lo que importa es que la señal de acción haya cambiado. Cuando estas nuevas señales se repiten el tiempo suficiente, algo muy interesante comienza a suceder. Las emociones que solemos creer que deben surgir primero, como la confianza, la claridad o la disposición, aparecen gradualmente después de la acción. Lo que al principio resultaba incómodo se vuelve familiar. Lo que antes nos asustaba empieza a sentirse normal. No porque las circunstancias hayan cambiado primero, sino porque el mapa mental ha comenzado a cambiar. Así pues, la verdadera transformación rara vez comienza con una gran decisión o una promesa poderosa. A menudo comienza con una acción pequeña, pero genuina. Una pequeña elección que haces hoy. Un paso que antes solías evitar. Cuando esas pequeñas acciones se repiten el tiempo suficiente, el inconsciente reescribe gradualmente la historia que cree sobre ti. Y cuando la historia interna cambia la forma en que te desenvuelves en el mundo, también comienza a cambiar. Si esta parte te hace detenerte un momento y reflexionar sobre cómo vives, deja tus pensamientos en los comentarios. A veces el cambio no comienza con grandes decisiones, sino con un pequeño instante en el que somos lo suficientemente honestos como para mirarnos a nosotros mismos y expresar lo que acabamos de comprender. Un pensamiento escrito, una idea compartida, ya es una acción. Y como sugirió Jung, son esas pequeñas pero genuinas acciones las que silenciosamente dan forma a la persona en la que nos estamos convirtiendo. La tercera verdad, el héroe que llevas dentro espera ser despertado. Si las nuevas acciones se repiten el tiempo suficiente, comienza a producirse un movimiento más profundo en la mente. Es entonces cuando otra parte del ser humano despierta gradualmente. En la psicología de Carl Jung, esa parte se denomina arquetipo del héroe. El héroe aquí no es un personaje de cuentos míticos, con espada y victorias estruendosas. El héroe del que hablaba Jung es una posibilidad psicológica que existe en todo ser humano. La capacidad de superarse, de afrontar el miedo,
y de convertirse gradualmente en uno mismo. Un seguidor del canal dejó un comentario que me marcó durante mucho tiempo. Compartió que durante muchos años su vida parecía bastante estable desde fuera. Tenía un trabajo estable, ingresos suficientes para vivir y todo parecía ir sobre ruedas. Pero en su interior siempre albergaba la vaga sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Cada día se sentía como una sucesión de rutinas repetitivas. No era realmente infeliz, pero tampoco sentía que viviera en consonancia con su verdadera esencia. Una noche, tras ver un vídeo sobre la filosofía de Jung, empezó a hacerse una pregunta sencilla. Si seguía viviendo así durante otros 10 años, ¿sentiría que había vivido de verdad? Esa pregunta lo acompañó durante mucho tiempo. Entonces decidió intentar cambiar algo muy pequeño. Empezó a dedicar unas horas a la semana a estudiar de nuevo un campo que le había apasionado en su juventud, pero que había abandonado por considerarlo poco práctico. Al principio solo fue un pequeño cambio en su rutina. No ocurrió nada drástico de inmediato, pero después de muchos meses se dio cuenta de que algo en su interior había empezado a sentirse diferente. No porque su vida se hubiera vuelto de repente más fácil, sino porque había empezado a verse a sí mismo como alguien capaz de caminar en la dirección que realmente deseaba. Al leer su historia, lo que más me impactó no fue que cambiara de trabajo ni de trayectoria profesional, sino el momento en que se atrevió a avanzar hacia aquello que siempre había temido. En la psicología junguiana, ese momento es precisamente cuando el arquetipo del héroe comienza a manifestarse. El héroe no aparece cuando todo está claro. El héroe surge cuando una persona se atreve a adentrarse en lo desconocido. No sabe con certeza qué le espera, pero sigue adelante. Carl Jung creía que todo ser humano posee un gran potencial que aún no se ha desarrollado plenamente. Sin embargo, la mayoría de las veces ese potencial queda oculto por los roles que hemos aprendido de la sociedad. Aprendemos a estar seguros, a evitar errores y a seguir caminos preestablecidos. Estos roles se convierten gradualmente en una máscara psicológica que Jung denominó persona. Esta máscara nos ayuda a adaptarnos al mundo, pero si vivimos con ella demasiado tiempo, podemos llegar a olvidar quiénes somos en realidad. Por eso Jung creía que el viaje más importante de la vida no consiste en convertirse en un ideal perfecto a los ojos de la sociedad. El viaje más importante es el de convertirse gradualmente en uno mismo. Jung escribió una vez: «El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres». Esta frase no se refiere a un avance repentino, sino a un largo proceso en el que el ser humano se despoja lentamente de las capas que antes vestía para adaptarse al mundo. En este proceso que Jung denominó individuación, la persona comienza a mirar directamente a las partes de sí misma que antes evitaba. Puede ser el miedo al fracaso, la sensación de insuficiencia o sueños que antes consideraba inalcanzables. Cuando esas partes se ven con claridad, algo interesante comienza a suceder. En lugar de seguir huyendo de ellas, la persona comienza a acercarse. Y en ese preciso instante, el héroe interior comienza a despertar. Para visualizar este proceso con mayor facilidad, imaginemos a un ser humano como una semilla enterrada profundamente en la tierra. Durante mucho tiempo desde fuera puede parecer que nada cambia, pero bajo la tierra oscura se desarrolla un proceso silencioso. La semilla se abre, echa raíces y se prepara para el momento en que alcanzará la luz. Cuando el pequeño brote finalmente emerge de la tierra y aparece en la superficie, lo llamamos el comienzo. Pero en realidad el comienzo ocurrió mucho antes. El despertar del héroe interior es muy similar. No sucede en un instante. Es el resultado de muchas experiencias, muchos pensamientos y muchas pequeñas acciones que se acumulan con el tiempo. Cada vez que una persona se atreve a ir un poco más allá de lo conocido, ayuda a que esa semilla crezca más fuerte. Jung creía que los seres humanos no maduran verdaderamente evitando sus miedos, sino atreviéndose a adentrarse en lo desconocido de sí mismos. Esto no significa que la vida se vuelva más fácil. De hecho, los primeros pasos de este viaje suelen ir acompañados de inestabilidad e incertidumbre. Pero es precisamente en esos espacios inciertos donde las personas comienzan a descubrir sus mayores fortalezas. El héroe en la psicología junguiana no es alguien que no siente miedo. El héroe es aquel que sigue adelante incluso cuando el miedo persiste. No espera a que todo sea perfecto. Camina mientras el camino aún es tenue, mientras las respuestas aún no están claras.
Y son esos pasos los que gradualmente dan forma a la persona en la que uno se convierte. Con el tiempo, cuando una persona continúa caminando por ese camino, su perspectiva de la vida también cambia. Las dificultades que antes se veían solo como fracasos comienzan a ser vistas como pruebas necesarias. Los momentos de inestabilidad ya no son solo algo que evitar, sino que se convierten en parte natural del camino del crecimiento. La lección de esta sección es muy clara y también muy profunda. El héroe que a menudo buscamos en las grandes historias en realidad siempre ha existido dentro de cada ser humano. No espera el momento perfecto para aparecer. Espera solo el momento en que te atreves a dar un paso, aunque sea muy pequeño, en la dirección de la persona en la que realmente sientes que quieres convertirte. Y quizás el viaje más importante de la vida no sea la búsqueda de la fuerza en algún lugar externo. Es el viaje de comprender gradualmente que el poder para cambiar tu vida siempre ha vivido dentro de ti, esperando solo el momento en que seas lo suficientemente valiente para despertarlo. La cuarta verdad: el camino se abre para quienes se atreven a caminar con fe. Sin embargo, cuando los seres humanos comienzan a reconocer la llamada más profunda que reside en su interior, también comprenden otra verdad. El camino que tenemos por delante rara vez se presenta con total claridad. Hay momentos en la vida en que ya no deseamos regresar al camino anterior, pero el nuevo camino aún se vislumbra tenuemente. Es en estos momentos cuando la fe adquiere una importancia crucial. Según la filosofía de Carl Jung, los seres humanos no maduran esperando la certeza absoluta, sino aprendiendo a avanzar incluso cuando aún no pueden vislumbrar la totalidad de su vida. Jung escribió en una ocasión: la fe, la esperanza, el amor y la comprensión son los mayores logros del esfuerzo humano. Para él, la fe no era simplemente un estado emocional, era una profunda capacidad psicológica que permite a la persona atravesar las zonas oscuras de la vida que la razón aún no comprende del todo. La vida no siempre nos ofrece un mapa claro. De hecho, muchos de los momentos cruciales en la vida humana se presentan cuando el camino por delante aún es incierto. Un ejemplo muy claro de esto aparece en la Biblia en la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro le pidió salir de la barca y caminar hacia él. Lo notable es que en el primer instante, Pedro realmente caminó sobre el agua. Pero cuando bajó la mirada hacia las olas y permitió que el miedo se apoderara de su mente, comenzó a hundirse. A nivel simbólico, esta historia no solo trata de un milagro, sino que refleja una ley psicológica muy profunda. Cuando la fe guía la acción, los seres humanos pueden superar límites que antes creían imposibles. Pero cuando la mente se centra en el miedo, ese paso comienza a tambalearse de inmediato. En la psicología junguiana, esto refleja la naturaleza del proceso de individuación. Cuando una persona comienza a vivir con mayor autenticidad consigo misma, a menudo debe abandonar estructuras familiares que antes le brindaban una sensación de seguridad. Las nuevas decisiones rara vez vienen acompañadas de total certeza. Hay momentos en que una persona solo tiene una leve intuición de que esa dirección es fiel a su naturaleza más profunda. Y en esos momentos la fe se convierte en una energía psicológica única. Ayuda a la persona a seguir adelante cuando la razón aún no tiene todas las respuestas. La ciencia moderna también ofrece una perspectiva interesante sobre este fenómeno. En el estudio del cerebro, los neurocientíficos han descubierto que los seres humanos poseen un sistema llamado sistema reticular activador. Esta es la parte del cerebro responsable de filtrar la información que percibimos del mundo que nos rodea. La realidad siempre contiene innumerables señales y oportunidades, pero el cerebro solo nos permite reconocer lo que considera importante. Cuando una persona comienza a actuar en una nueva dirección, este sistema comienza a ajustar su forma de ver el mundo. Las oportunidades, las personas y las posibilidades relacionadas con ese camino comienzan a aparecer con mayor claridad. Esto hace que muchas personas sientan que la vida comienza a abrirse cuando se atreven a dar un paso. Pero en realidad esas posibilidades siempre han existido. Simplemente antes de actuar, la mente aún no se había adaptado para percibirlas. Cuando la acción cambia, la percepción cambia con ella. Las personas comienzan a ver puertas que antes pasaban desapercibidas. Una forma sencilla de visualizar esto es imaginar a alguien con una pequeña linterna caminando por un sendero oscuro en un bosque por la noche.
El haz de luz solo alcanza unos pocos metros. Si esa persona insiste en ver todo el camino antes de dar el primer paso, se quedará quieta para siempre. Pero si camina paso a paso, la luz siempre revelará el siguiente tramo del camino. El camino completo no aparece al principio, solo revela lo suficiente para el siguiente paso. La vida humana a menudo funciona de manera muy similar. Carl Jung creía que muchas personas se quedan estancadas en la vida, no por falta de capacidad, sino porque esperan la certeza antes de actuar. Quieren saber que su elección es definitivamente correcta, que el camino que tienen por delante será seguro. Pero los verdaderos puntos de inflexión en la vida rara vez aparecen en lugares de certeza. Suelen aparecer en la frontera entre lo familiar y lo desconocido. Y en esa frontera uno debe tomar una decisión crucial, regresar a la zona de seguridad o seguir adelante. Lo interesante es que al cruzar esa frontera, uno suele descubrir que es mucho más fuerte de lo que creía. Empiezan a surgir nuevas habilidades, se abren nuevos caminos, no porque la vida cambie de repente, sino porque se empieza a vivir de una manera diferente. Aplicar esto en la vida real es muy sencillo. Un ser humano no necesita resolver todo su futuro de golpe. Lo que suele ser necesario es dar el siguiente paso. Una conversación que has estado posponiendo, una habilidad que quieres aprender, una pequeña decisión que te acerca a la persona que realmente quieres ser. Cuando se dan esos pequeños pasos, el camino se va aclarando gradualmente, de maneras que antes no podías ver. Antes de continuar, tómate un momento de tranquilidad. Ralentiza tu respiración y haz una breve pausa. A veces en el ajetreo de la vida olvidamos que el camino del crecimiento no consiste en correr lo más rápido posible, sino en caminar con conciencia. Si hay un camino en tu vida hacia el que sientes que necesitas dar un paso, aunque aún sea incierto, deja una simple frase en los comentarios: elijo caminar con fe. A veces escribir una sola frase así es una forma de recordarte que todo gran viaje en la vida comienza con un pequeño paso lleno de fe. La quinta verdad: no controlas la vida, co-creas la realidad con ella. Es aquí cuando una persona se atreve a caminar con fe que gradualmente comprende una verdad más profunda sobre la vida. No controlamos absolutamente todo lo que sucede, pero tampoco somos completamente impotentes ante ello. La vida no es una máquina cuyos engranajes puedan ser controlados por manos humanas, pero tampoco es un flujo de pura aleatoriedad. Desde el punto de vista de Carl Jung, la vida es como un proceso continuo de interacción entre el mundo exterior y el mundo interior humano. No somos controladores absolutos, pero tampoco somos espectadores pasivos. Somos co-creadores de nuestra propia vida. Carl Jung escribió una frase muy famosa: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase encierra una profunda verdad psicológica. La mayoría de las personas creen que su vida está determinada por las circunstancias, la suerte o factores externos. Pero Jung creía que gran parte de lo que llamamos destino no son más que patrones inconscientes que se repiten a lo largo de la vida. Durante toda la vida, cada persona lleva consigo creencias, recuerdos y patrones psicológicos formados en la infancia. Estos patrones influyen en cómo percibimos las oportunidades, cómo respondemos a las dificultades e incluso en las decisiones que creemos tomar libremente. Cuando estos patrones permanecen en el inconsciente, la persona siente que la vida le sucede sin que ella se dé cuenta. Pero cuando empiezan a reconocerse, la persona comienza a comprender que puede participar en la construcción de su propia realidad. Un ejemplo interesante de esto se puede ver en la historia de Sara Blakely, fundadora de la marca Spanx. Antes de convertirse en una de las empresarias más exitosas de Estados Unidos, Sara sufrió numerosos fracasos. La habían rechazado en muchos trabajos, había tenido empleos de ventas comunes y corrientes, y no tenía ninguna experiencia en el mundo empresarial. Pero lo interesante es que en su familia, su padre les hacía a sus hijos una pregunta muy peculiar cada noche: ¿en qué fracasaste hoy? Si la respuesta era, no, decía que tal vez no se habían esforzado lo suficiente. Esa forma de ver las cosas cambió por completo la manera en que Sara afrontaba la vida. En lugar de ver el fracaso como una señal de que iba por el camino equivocado, lo consideró una parte natural del proceso creativo. Cuando empezó a desarrollar la idea de Spanx, no tenía experiencia en la industria de la moda, ni inversores, ni garantía de que su producto tuviera éxito. Pero siguió adelante paso a paso, dando vida a sus ideas.
Y fue precisamente ese proceso el que le abrió oportunidades que antes no había podido vislumbrar. Desde la perspectiva de Jung, esta historia no es solo una historia de negocios, sino que refleja un principio psicológico muy importante. Cuando los seres humanos cambian su forma de relacionarse con la vida, la realidad comienza a cambiar en consecuencia. No porque lo controlen todo, sino porque empiezan a participar en el proceso creativo de la vida, en lugar de simplemente reaccionar ante él. Una forma sencilla de visualizarlo es imaginar la vida como una pieza musical. Muchos creen ser meros oyentes pasivos, que la melodía de la vida ya está escrita. Pero según Jung, el ser humano es como un músico que toca con una gran orquesta. No se puede controlar toda la composición, ni decidir todo lo que sucederá, pero sí se puede decidir cómo interpretar la propia parte. Y al cambiar la forma de tocar la pieza musical, también empieza a cambiar. Esto explica por qué dos personas pueden vivir circunstancias muy similares y sin embargo tener vidas completamente diferentes. Una persona ve una oportunidad en la adversidad y empieza a actuar. Otra ve la misma adversidad y se siente atrapada. La realidad externa puede ser similar, pero la forma en que cada persona participa en ella es totalmente diferente. En la psicología junguiana, este proceso está ligado al camino de la individuación. Cuando las personas comienzan a reconocer sus patrones inconscientes, gradualmente se liberan en su forma de vivir. Ya no se dejan llevar por viejas reacciones automáticas. En cambio, comienzan a elegir cómo responder a la vida. Y en esas pequeñas decisiones comienza a florecer una forma de creatividad. Lo fascinante es que cuando una persona vive de esta manera, la vida a menudo se siente más ligera. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no intentan controlarlo todo. Comprenden que la vida es un proceso interactivo. Hay aspectos que pueden influir y otros que deben aprender a aceptar. Cuando desaparece la tensión del control, la energía humana comienza a liberarse para la creación. Una imagen que puede aclarar esto es imaginar a alguien aprendiendo a surfear. Los principiantes a menudo intentan luchar contra la ola. Tensan todo el cuerpo, intentan controlar el movimiento del agua y caen una y otra vez. Pero los surfistas experimentados no intentan controlar el océano. Observan el ritmo de las olas, adaptan su cuerpo al movimiento del agua y cooperan con ella. No dominan la ola, sino que junto con ella crean un hermoso movimiento. La vida es igual. Cuando los seres humanos intentan controlarlo todo, a menudo se sienten agotados. Pero cuando aprenden a escuchar, adaptarse y actuar desde un estado más consciente, comienzan a sentir que fluyen con la vida. La aplicación práctica de esto es, en realidad, muy simple y a la vez muy profunda. Los seres humanos no necesitan controlar toda su vida. Lo que se necesita es aprender a participar en ella conscientemente. Y eso puede comenzar con pequeñas acciones. Observa tus reacciones, reconoce los viejos patrones que se repiten y elige responder de una manera nueva. Cada vez que haces eso, sacas a la luz una parte más del inconsciente. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones comienzan a cambiar la forma en que las personas experimentan la realidad. Ya no sienten que la vida les sucede a ellos. Comienzan a sentir que viven en una relación viva con la vida, donde cada acción, cada percepción y cada elección contribuyen a moldear su experiencia. Y quizás ese sea el significado más profundo de esta última verdad. Los seres humanos no necesitan controlar toda su vida para vivir una vida plena. Lo que se necesita es aprender a vivir con conciencia, con fe y con la voluntad de participar en su propio desarrollo creativo. Cuando eso sucede, ya no intentas forzar la vida a seguir tu voluntad. Comienzas a vivir como co-creador con la realidad misma. Al concluir este viaje, lo más importante que nos deja la filosofía de Carl Jung no es una fórmula para controlar la vida, sino una forma más profunda de ver cómo nos adentramos en la realidad. Cuando una persona comienza a vivir como si todo lo que sucede tuviera un significado para su crecimiento, deja de sentirse arrastrada por la lucha contra la vida. En cambio, aprenden a caminar con conciencia, con fe y con la voluntad de explorarse a sí mismos. Actuar como si todo fuera a salir bien, al final, no es un consejo para negar las dificultades. Es una actitud psicológica que ayuda a mantenerse firme, incluso cuando el camino por delante aún es incierto. Cuando uno se adentra en la vida con la fe de que cada experiencia lo conduce hacia una versión más profunda de sí mismo, su perspectiva del mundo comienza a cambiar. Y a veces ese mismo cambio es lo que hace que la vida parezca abrirse de una manera completamente diferente.
Si las reflexiones de este video te conmovieron, dale a me gusta y suscríbete al canal para que puedas seguir explorando con nosotros las profundidades de la mente humana a través de las teorías de Carl Jung. Porque a veces lo que te espera no es una respuesta, sino una nueva versión de ti mismo esperando ser vivida plenamente.